Cedric es doctor en lingüística por la Universidad Libre de Ámsterdam, Países Bajos. Es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Dedicó su tesis al estudio comparativo y diacrónico de las lenguas mayas del grupo cholano, chortí, chontal colonial y moderno, con enfoques fonológicos, morfofonológicos, morfológicos y morfosintácticos. La conferencia que dictará hoy el doctor Beque lleva por título Una síntesis de la historia de las lenguas cholanas, fenómenos de contacto, innovaciones y redes filogenéticas. Cedo la palabra entonces al doctor Cedric. Muchas gracias. Entonces, lo que voy a presentar hoy es un estudio que apenas estoy empezando, que apunta a extraer lo máximo de informaciones de orden histórico y sociolingüístico sobre las comunidades mayas cholanas mediante el procesamiento semiautomático de datos lingüísticos. Me enfocaré principalmente en las relaciones más probables que existieron entre lenguas cholanas y otras lenguas mayas. La problemática y la metodología de este estudio surgieron principalmente de dos operaciones que me llamaron la atención. Primero, existen numerosos trabajos que subrayan la influencia de las lenguas cholanas hacia las de sus vecinos mayas. Podemos citar, por ejemplo, Danilo, Wichmann, Brown, etc. Pero existen muy pocos sobre la influencia de las lenguas vecinas en las lenguas cholanas, con la excepción de los préstamos toque en la lengua de la escritura maya. El impresionante trabajo de Kaufman y Justesen ilustra bien esta situación. Se identifica 23 préstamos de origen no maya en diversas lenguas cholanas, 15 mijesoques, 6 náhuatl, 2 totonacos. Solo se identifican 3 préstamos en lengua cholana a partir de otras lenguas mayas, un quiché, un yucateco y un canjobal. Mientras que se encontraron 65 préstamos en diversas lenguas mayas. Al trabajar sobre las lenguas cholanas, esta casi unidireccionalidad de los préstamos me parece muy poco representativa de la situación actual. Evaluar el impacto de otras lenguas mayas sobre las cholanas me pareció entonces necesario y constituye el eje central de este estudio. La segunda observación remite a la emergencia de nuevas propuestas de afiliaciones entre las diferentes ramas de la familia maya, que se distinguen del árbol filogenético tradicional de la familia. Aquí viene un ejemplo de estos árboles tradicionales y ampliamente aceptados por los especialistas. Visión tradicional que se caracteriza por la ubicación de la rama tzeltalana y huastecana como hermanas de la rama cholana, y si nos alejamos en el tiempo viene luego la rama canjobalana. Bueno, afiliación que encontramos también de nuevo aquí. Sin embargo, desde hace unos años aparecen otras propuestas divergentes, como esta generada por Leonard Gullin y Darlu 2009. Aquí, si las lenguas cholanas se conectan directamente con las tzeltalanas, después llegan las huastecas y luego la lengua de la escritura maya, antes de formar un supergrupo con las lenguas yucatecanas. Esta propuesta de Atkinson 2006, las lenguas cholanas son directamente agrupadas con las lenguas yucatecanas y luego con las lenguas tzeltalanas. ¿Qué diantre pasa aquí? Primero hay que saber que los árboles filogenéticos mayas tradicionales reflejan sobre todo una realidad que se corresponde con la evolución histórica de los sonidos. Tomar en cuenta de manera exclusiva la fonética histórica tiene como ventaja que se trata de un nivel de la lengua considerado como el más insensible a fenómenos exteriores de contacto, y constituye sin duda la metodología más segura para identificar las relaciones más profundas, genealógicas, que entretejen diferentes variantes lingüísticas.
Sin embargo, las lenguas no se definen por un solo nivel, sino por varios, por su lexicón, su sintaxis, su morfología, etc. Cada nivel de una lengua puede evolucionar de manera relativamente independiente, según velocidades diferentes, y son más o menos sensibles a fenómenos de contacto. El lexicón es sin duda el nivel el más sensible a fenómenos como los préstamos, y justamente este árbol se basa no en reglas fonéticas, sino en datos lexicales. El procesamiento de este tipo de datos muy complejos se simplificó recientemente con la aparición de nuevas herramientas desarrolladas en el dominio de la genética. Es importante señalar que esta elección metodológica basada en el lexicón no es menos válida que la tradicional, pero nos habla de otra realidad, una realidad que es mucho más sensible al contexto social de las comunidades lingüísticas. Cabe notar que estas realidades son a veces tan lejanas, hablo entre los diversos niveles de estudio de las lenguas, que muchos de los árboles tradicionales presentan diferencias entre ellos, lo que resulta en conexiones, como lo sugiere el título de este árbol, que mezclan diferentes niveles de la lengua, ofreciendo realidades un tantito híbridas. Esto ocurre en este caso con la ubicación de la lengua de la escritura maya, que voy a llamar el cholano clásico, cuyo sistema fonológico nos cuenta una cosa, cuando su lexicón y gramática nos cuentan otras cosas. Esta situación es muy parecida a la del tojolabal, por ejemplo, que comparte innovaciones de dos ramas distintas, celtalanas y canjobalanas. Hoy el tojolabal es considerado por varios especialistas como una lengua mixta, nacido de la fusión de dos lenguas distintas, el celta y el chur, en un contexto de fuerte bilingüismo. Este tipo de lengua, que concuerda muy mal con el ejercicio de los árboles filogenéticos y que subraya los límites de estas clasificaciones. Asimismo, no hay que olvidar que estos árboles son clasificaciones que abarcan un alto nivel de simplificación. Las cosas son raramente simples en las ciencias humanas. Por ejemplo, este árbol es una simplificación calculada mediante el método de máxima verosimilitud a partir de esta red de lectura más difícil, pero más representativa de las verdaderas relaciones que vinculan cada lengua maya al nivel lexical. En esta red reticulada podemos identificar diferentes agrupamientos que corresponden a las diferentes ramas mayas, aquí la rama cholana, yucatecana, celtalana, etc. La ubicación de cada lengua respecto a otras corresponde a su distancia relativa en términos de similitud. La longitud de las líneas está calculada en función del número de innovaciones que el programa identifica a partir de lo que reconstruye como protoforma, punto de referencia que constituye el centro de convergencia de esta red. Por ejemplo, según los datos usados aquí, la lengua chol parece mucho más innovadora que su hermana el chontal de Tabasco. La ventaja de esta red es también identificar incoherencia en la evolución lineal de cada lengua, lo que explica las reticulaciones. Y cuando hablo de incoherencia, hablo principalmente de fenómenos como los préstamos, cuando dos ramas comparten innovaciones que no se puede reconstruir por herencia. Por ejemplo, si las lenguas cholanas comparten innovaciones comunes, y las celtalanas comparten otras, el programa divide estas dos variantes en dos ramas diferentes. Esta subdivisión se repite cada vez que se encuentran variaciones. Pero cuando el programa encuentra innovaciones comunes en diferentes ramas, las formaliza en líneas paralelas que van a unir los grupos o lenguas conectadas por estas incoherencias. De esta manera. Bueno. Como lo podemos ver aquí, la red de la familia maya se caracteriza por un alto nivel de incoherencias que subraya la gran extensión del fenómeno de transferencia de palabras en las lenguas
entre las lenguas, fenómeno característico de un área de convergencia lingüística. Me toca ahora identificar las que involucran las lenguas cholanas. Usaré este programa para este estudio, pero a partir de una base de datos personal realizada para esta ocasión. Si los resultados obtenidos por Atkinson se basan en la comparación de formas en diferentes lenguas que corresponden a 100 valores semánticos, con resultados por lo menos sorprendentes, quise aumentar este número multiplicándolo por casi 10 veces para asegurarme una máxima representatividad y ponderar las aproximaciones y errores de análisis que pudieran ocurrir. El panorama de la historia de las lenguas cholanas que voy a presentar ahora se enfocará principalmente en las lenguas habladas. Usaré una metodología comparativa, principalmente la comparación de datos lexicales, que es rica en información histórica, no solamente en términos lingüísticos, sino también porque permite inferir o hacer correlaciones con situaciones sociolingüísticas diferentes a lo largo de la historia de estas lenguas. Por ejemplo, la superioridad socioeconómica de una comunidad sobre otra se refleja muy a menudo en un alto nivel de préstamos, la lengua del grupo dominante como donante. El corpus actual de palabras lexical que he podido constituir se fundamenta en 920 valores semánticos. Para esta presentación me limitaré a la comparación de 11.840 palabras que corresponden a 3.340 grupos de cognados, es decir, palabras que tienen un origen común, que involucran por lo menos una lengua cholana. Para las lenguas cholanas actuales me basaré principalmente en mis datos de trabajo de campo. Es el caso del chorti de Jocotán. Procesé también datos de otra variante de chorti documentada al final del siglo XIX en Chiquimula de las Sierras, pero no tendré tiempo para entrar en más detalles en esta conferencia. Usaré mis datos sobre el chontal hablado en la Chontalpa, en particular la variante de Tapotzingo y Nacajuca. Integré también datos del chontal hablado en Benito Juárez, San Carlos, con el trabajo de Susan Knowles. Procesé los datos de 3 variantes de chol, el chol etzila a partir de mis datos, Abanía a partir de la tesis de Rubén López Sopes, y de Tumbala con el diccionario de Auli Auli. Integré el chontal colonial hablado en Acalán. El cholti me limité al vocabulario de los textos y no del léxico, que involucra palabras que no son cholti sino mopan o quechí. Hay préstamos mopan y quechí en esta lengua, lo veremos, pero hay que cuidarse con el léxico porque, bueno, es también un conjunto de documentos de fuentes muy diferentes. Para el cholano clásico me limité a palabras cuya lectura está asegurada por formas enteramente fonéticas, lo que acabamos de ver con signos como silábicos, y encontradas en tierras bajas centrales de la época clásica de manera heurística. Ubiqué estas 10 variaciones de variantes cholanas de esta manera. Añado también la ubicación de los choles lacandones y de la comunidad de Acala en medio de lenguas cholanas, pero que no tienen los suficientes datos lingüísticos para poder ser integrado aquí. La elección de las demás lenguas mayas y mesoamericanas fue dictada por el estado actual de mi base de datos, que reúne más de 290.000 palabras de lenguas mesoamericanas y sus traducciones, herramienta que me permite búsquedas rápidas por traducción o por palabras en lenguas indígenas. Así que, bueno, mi comparación abarca, lo voy a enseñar porque voy a usar esta mapa que no corresponde a nada, que es muy híbrida porque mezcla sincronía muy diferente, pero bueno, es una herramienta heurística. Con el chol, el soque,
Bueno, aquí el soque que aparece a la izquierda. El náhuatl de Tabasco, el tzotzil, el celtal, el carjobal, el acordón del sur, itzam, opan, maya yucateco, colonial de Motul, maya moderno de Jocaba, mam, quiché, bueno, las lenguas pocón, pocomam y pocanchi, quechí, xinca, náhuatl, opipil, lenca, jicaque, náhuatl clásico y español. Comparé también más de 100 reglas de fonética histórica encontradas en las lenguas mayas. Estos datos fueron sacados de un documento Excel donde programé un gran número de estas reglas fonéticas que permite a partir de una protoforma reconstruir de manera automática las formas esperadas en cada lengua con bastante éxito. Luego codifiqué los datos con etiquetas, bla, bla, bla. Bueno, no sé si necesito entender todo eso, pero... bueno, todo eso para al final poder convertir esos datos lingüísticos en cadenas proteicas. Para integrarlo en el programa Split Tree 4, para obtener este tipo de resultados. Esta red corresponde a los resultados a partir de las reglas fonéticas históricas. Primero podemos ver que reconoce bien el supergrupo que constituyen las lenguas celtalanas y cholanas. La rama cholana aquí constituye una rama bastante clara, caracterizada por un gran número de notaciones en común, formalizada por estas largas líneas horizontales. Estos datos nos permiten reconstruir un árbol de este tipo, bueno, a partir de los datos fonéticos. Nótense que a este nivel de análisis la rama yucatecana se ubica al opuesto de las lenguas cholanas, del otro lado del centro de convergencia que formaliza lo que podríamos llamar como el protomaya, el círculo rojo. Sin embargo, ya podemos ver que a este nivel de la lengua, uno de los menos sensibles a los fenómenos de contacto, ya aparecen anomalías que conectan diversas lenguas, subrayando la existencia de fuertes interacciones entre lenguas y por extensión entre comunidades diferentes. Si vemos la principal anomalía que involucra las lenguas cholanas, esta reticulación abarca las lenguas cholanas occidentales, chol chontal, con ciertas lenguas yucatecanas, las lenguas sureñas, lacandón, mopan y itzia, señalando la existencia de intercambios muy profundos entre estas lenguas. Esta conexión involucra innovaciones como la emergencia de la sexta vocal, según las lenguas se pronuncia de una manera un poquito diferente, a partir de la A corta histórica. Este mapa nos permite visualizar la partición de esta innovación, donde la zona sur de las tierras bajas parece constituir una zona de intercambio de gran importancia. Si ahora observamos los resultados generados por la comparación lexical, tenemos agrupamientos totalmente diferentes, con dos supergrupos que vinculan todas las lenguas de las tierras bajas, cholanas y yucatecanas. Y por otro lado, un supergrupo de las lenguas de las tierras altas, abarcando las ramas celtalanas con las jovalanas, mam y quicheanas, división que sugiere la existencia de dos macroregiones de contactos. Si nos enfocamos sobre la relación entre la rama cholana, celtalana y yucatecana, podemos ver la existencia de numerosas incoherencias formalizadas por las bandas anchas en medio. Y si se selecciona estas incoherencias, no ocurre lo esperable. Podemos ver que estas anomalías vinculan casi exclusivamente las variantes de chol con las lenguas celtalanas. De hecho, si las variantes choles son claramente cholanas, compartiendo innovaciones propias de esta rama, su relación con las lenguas celtalanas va más allá de su relación genética, porque revela un número importante de préstamos.
desgracia, aparte de estas redes, no se puede extraer mucho más informaciones y tuve que imaginar otras metodologías para caracterizar con más detalles las interacciones entre las lenguas. Sin entrar en demasiados detalles, identifiqué las innovaciones lexicales propias a las variantes de chol, formas que no tienen contraparte de origen común dentro de la rama cholana, es decir, excluyendo las palabras que comparte el chol con sus hermanas. Este método me permitió apartar un número de 333 palabras choles que no tienen cognados ni en las variantes chontales, ni en cholti, ni en cholti, formas que en teoría no se puede reconstruir en sincronía más antigua de la rama cholana como el proto-cholano occidental ni proto-cholano. Luego comparé estas formas choles con las demás lenguas no cholanas de mi base de datos para identificar las que favorecieron estas innovaciones por medio de fenómenos de contacto. Y podemos ver que el primer candidato posible es el celtal. 99 palabras celtal tienen un origen común con las innovaciones chol. 60 con el tzotzil, 45 comunes al celtal y el tzotzil. Bueno, si transformamos este cuadro en mapa, tenemos eso. Los diferentes colores representan el porcentaje de cognados en cada lengua que las vinculan con las innovaciones chol, lo que subraya la predominancia de contactos con sus vecinos directos, resultado esperado. Sin embargo, si esta metodología nos da una tendencia general, quise ir más allá e investigar las correlaciones exclusivas que vinculan las innovaciones choles con una y solamente una lengua o una y solamente una rama maya para identificar de manera aún más fuerte las probabilidades de contacto. Si ahora formalizamos estas relaciones exclusivas, el resultado apunta otra vez al celtal. 39 de las innovaciones choles tienen un origen común con 39 palabras que se encuentran solamente en celtal. Y es un hecho que las variantes chol, del chol comparten un gran número de palabras con el celtal, semejanza que se explica por un gran número de préstamos del celtal hacia el chol. Hecho que subraya una gran dominancia de la población celtal sobre los choles, y los datos históricos subrayan esta relegación de los choles al segundo plano en esta región. En efecto, varios autores de la época colonial, Juárez, Fuentes y Guzmán, ni mencionan los choles, que están entonces incluidos en la provincia de Centales. Además, muchos choles fueron reducidos en pueblos celtales. Recordemos que en 1559 los españoles tuvieron que fundar Tumbala, donde numerosos choles reducidos en la encomienda de Yajalón, mayormente celtal, habían huido. De manera general, la identificación de macroregiones socioeconómicas y por lo menos de contacto intenso, así que la pertenencia de las diferentes comunidades en una de ellas pueden ser inferidas por la repartición de los términos que se refieren al concepto de centro urbano. Los altos de Chiapas constituyen una de estas macroregiones. El término chol siendo un préstamo celtal, los celtales eran probablemente la comunidad más dominante de esta región. Otra macroregión sería la de las costas del norte de la Alemania, y luego con la palabra kaj, que involucra aquí, bueno, más que todo las lenguas chontales y yucatecanas. Casi podemos también incluir el cholti, que tiene una palabra kajtal para ciudadano, bueno, pero no hay palabra directamente para ciudad o centro urbano en el cholti. Y una tercera macroregión que sería los altos del sureste, con préstamos más que todo de origen náhuatl. Quizás se puede dividir en dos, con el dinamit en las tierras altas centrales y una versión pipil o náhuatl
con chinamit en Pipil y chinam en Chordi. Bueno, si vemos las demás aleaciones lexicales exclusivas por orden decreciente, después de las 39 con el celtal, tenemos 26 comunes al celtal y el tzotzil, 5 con la epigrafía maya, con el cholano clásico, lo que sugiere una relación particular con esta población, y que la división en chol y chontal ya ocurrió en el clásico, puesto que estas innovaciones no aparecen en esta última, ni en otras variantes cholanas. 4 tzotzil, 4 comunes, o por lo menos 3 ramas maya-yucatecas, lo que voy a llamar proto-yucateco, 4 quiche, 3 maya-yucateco, canjobal español, 2 lacandón, 1 quechí, con el pic, ¿sí? Pocomam, etc. Muchas de estas semejanzas pueden explicarse por contactos directos. En cuanto a las reacciones a larga distancia, se puede plantear varias hipótesis. Una, los choles estaban involucrados en el comercio a largo plazo, a larga distancia por vía fluvial. Segunda hipótesis, son viajeros comerciantes de lengua quechianas que viajaban hacia la zona chol. 3, estas palabras transitaron con el chol lacandón, y sabemos que una parte de la población chol lacandón fue reducida en la zona chol. No sabemos nada, aquí está la ubicación de los choles lacandones, ni sabemos nada sobre el chol lacandón, con la excepción de 3 frases, 2 dadas por Morán y una por los frailes franciscanos Margen de Jesús, Mazariegos y Guillén, en 1695. La compilación de las pocas informaciones que tenemos parece indicar la pertenencia de esta lengua a la rama cholana oriental, en particular con el Chordi, pero que tuvo contactos privilegiados con el chol, como prueba la forma del existencial an, forma que se encuentra solamente en chol. La forma es ayan en todas las demás lenguas para esta función de existencial. Si ahora veamos el chontal de Achontalpa, podemos notar que esta lengua comparte sus innovaciones principalmente con lenguas yucatecanas. 17 de estas formas corresponden a innovaciones comunes a todas las lenguas maya-yucatecas, de esta conexión entre innovaciones, formas que se encuentran solamente en chontal y con otra rama, y solamente con la mayor parte de las reacciones que se pueden hacer son con la rama maya-yucatecana, lenguas yucatecanas. 6 con el yucateco colonial, es la primera lengua que aparece en esta lista, que sería como el candidato ideal para ver de dónde vienen esos préstamos, intercambios, interacciones lingüísticas, pero también social. 4 con la epigrafía maya, palabras como chach, pitzil, bonito, todo eso son palabras que se encuentran solamente en las lenguas chontales, no en otras lenguas. 2 tzotziles, etcétera, etcétera. Si la mayoría de las innovaciones chontales pueden explicarse por contactos directos, recordemos que su relación particular con las lenguas yucatecas del norte, como la variante de Motul, pueden estar relacionados con el papel activo que tuvo esta comunidad en el comercio marítimo. Los contactos por una posible involucración en el comercio fluvial parecen secundarios para esta lengua. Si pasamos al chontal de Alcalán, se puede notar que tiene un perfil muy similar, marcado por reacciones aún más fuertes con el maya yucateco colonial, lengua en contacto. El proto-chontal, es decir, a partir de las formas comunes en chontal de Tabasco y en chontal de Alcalán, y alcanzamos un número muy
escaso, pues 29, así que pues, no se puede decir muchas cosas, pero se nota la misma tendencia con, bueno, una fuerte influencia, interinfluencia, interacción con las lenguas yucatecas que llegan primero. El proto-cholano occidental, es decir, reconstruido con las formas comunes en las lenguas chontales y las variantes choles, que nos lleva a 121 palabras. Nos dice, bueno, sobre ella la mayoría de los contactos, de las interacciones parecen ir hacia las lenguas celtalanas, y eso se puede quizás explicar por herencia y no por contacto, porque llegando a este nivel de la familia cholana, puede ser palabras que conservaron a partir de la rama del tronco común que desaparecieron en la otra rama. Después tenemos una conexión fuerte con las lenguas yucatecanas, con el soque también, el lacandón, el itza, uno probable, mopan, quiché, pocomán, y formas comunes a todas las lenguas quiché, por ejemplo. Si consideramos la ubicación del dialecto cholano occidental en la época clásica, la mayoría de estas conexiones se pueden explicar por un contacto relativamente cercano y por el comercio fluvial. Si pasamos del otro lado con el chortli, tenemos fuentes más difusas de las conexiones exclusivas. El máximo número de conexión se abarca el náhuatl, pipil, con muchos préstamos, de hecho, de esta lengua en chortli, y el pocomán también. Luego llegan lenguas yucatecanas, como 4 en mopan, hay también 4 con el tzotzil, 3 con el celtal, 3 con el maya yucateco moderno, 3 con formas comunes a todas las lenguas yucatecas, 2 con la epigrafía maya, lacandón, itza, quiché, 1 con el quechí, canjobal, lenca, xinca y jicaque. También encontré préstamos, por ejemplo, con el jicaque. En chortli el cangrejo es hopop y en jicaque es hop. En chortli murrak es el jocote y en lenca es muraca, y el último hijo de una familia en chortli es kumish, cuando en xinca es kumi, así que realmente hay muchos contactos. Entonces la mayoría son con lenguas vecinas directas. Hay otro contacto que parecen abarcar una más larga distancia. Ya hemos visto que hacía parte de supuestamente una macro región donde hubo mucho contacto, lo que vimos con la palabra china, Montinamit, pero también el comercio fluvial en el Montagua puede explicar estas conexiones. Bueno, son hipótesis así, por supuesto que habrá que buscar mucho más en detalle y con la ayuda de historiadores, arqueólogos, etc. Las conexiones con sus parientes celtanos pueden ser explicadas por la conservación de formas heredadas del tronco común, pero que fueron reemplazadas por innovaciones en la otra rama. La conexión con las lenguas yucatecanas es más difícil de entender, ya sea porque los resultados, sea por contactos directos, lo que remite la extensión histórica, por ejemplo, de la rama oriental, sea por contactos mediante rutas comerciales marítimas. Otra hipótesis es por la herencia de palabras provenientes de contactos mucho más antiguos, como veremos a continuación.
El Chorti tiene un patrón muy similar al del Chorti, pero que la conexión dominante aquí es con las lenguas yucatecas, 6 comunes, bueno, 6 del proto-yucateco, luego vienen 3 quechí, como engañar o perforar, son préstamos quechí en Chorti, 2 mopanes, la condón maya yucateco colonial también se puede comprobar préstamos. Bueno, el resultado que se encuentra de nuevo a nivel, si remontamos en el tiempo con el proto-cholano oriental, vemos la misma cosa. Primero las conexiones exclusivas con las lenguas yucatecas, luego vienen con las lenguas tzetelanas quizás por arcaísmo o conservación más bien en esta rama de palabras más antiguas. 5 con la epigrafía maya, 3 con el maya yucateco lacandón, 2 con el mopan y el itza. Por fin el proto-maya, el proto-cholano, en esta sincronía lejana de la historia de las lenguas, que cuenta con 664 formas en este estudio, estaríamos encontrar aquí una fuerte cercanía con sus parientes más cercanos, las lenguas tzetelanas, y no. Como podemos ver aquí, tiene más similitudes con las lenguas yucatecanas, lo que sugiere una confidencia muy antigua y particularmente fuerte en esta etapa del desarrollo de estas 2 ramas. Aquí bueno, y ya sabemos por Kaufman, Justensen y sobresale también de mis datos que esta influencia era mutua. Palabras de origen cholana se encuentran en lenguas yucatecanas como much, por ejemplo, sapo, tunich, piedra, que son formas que no se pueden explicar lingüísticamente sin considerarlos como prestados, cuando formas como can, según las lenguas, aprender, son muy probablemente préstamos yucatecos en las lenguas cholanas. Por ejemplo, en tzotzil es chan, entender, así que tuvo este cambio característico de las lenguas cholanas y no ocurrió con esta raíz. Entonces, bueno, y con 16 reacciones exclusivas con el proto-yucateco y solamente con esta rama, bueno, eso sobrepasa el número que tenemos con las lenguas celtalanas, 5, así que tiene casi una conexión más fuerte con las lenguas yucatecanas a nivel lexical en comparación con su pariente el más cercano. Y de hecho la red que habíamos visto confirma esta relación inesperada, donde el vínculo con las lenguas tzetelanas genera más incoherencia cuando el vínculo con las lenguas yucatecanas está más cercana al de un pariente. Bueno, como lo he mencionado al inicio, el contenido de esta conferencia refleja el estado actual de mi investigación y esos resultados preliminares necesitan ser afinados. Por eso decidí no presentar los resultados que involucran el cholano clásico. Considero que se necesita más trabajo aún para argumentar su verdadero lugar dentro de esta rama cholana. Bueno, para no sobrepasar más el tiempo impartido, bueno, me detengo aquí. Muchas gracias a todos por su atención.